Ay, mis paisanos, bueno, pero llamo paisanos ahora no solamente a los boyacenses, sino a los popayanegos, quienes nos van a deleitar hoy con una charla sobre Boyacá. También a los colombianos. Boyacá quiere decir región de mantas. Las mantas muiscas tejidas amorosamente, también siguiendo las enseñanzas del Padre Bueno de Bochica, inclusive eran puestas sobre el altar y los conquistadores cuando llegaron se vistieron con ellas. Eran tan bellas que valían inclusive igual que el oro o a veces más que el oro. Entonces estoy feliz, contenta de ser moderadora de esta charla sobre Boyacá. Qué lindo que sigamos hablando de Boyacá. Para mí es el equilibrio. Boyacá ha seguido siendo una zona de equilibrio. Los muiscas no eran guerreros, eran comerciantes, grandes comerciantes. Y como comerciantes, pues supieron pactar con los conquistadores y pactamos con el mundo. Y queremos realmente ser personas o seres universales. El universo está en cada uno de nosotros y somos todos tan parecidos y tan iguales que realmente nos encanta o me encanta el título que han escogido y luego se lo preguntaré a Carlos Mauricio, ¿por qué han escogido este título tan bello, El Camino de los Siglos? Efectivamente, Boyacá tiene historia no solamente de los muiscas, sino me estaba diciendo Marco, mucho tiempo antes de los muiscas, siempre nos ufanamos de tener una estrofa del himno nacional de Boyacá en los campos. Creemos que todavía tenemos una deuda pendiente con la nación, pero creo que, pues, bueno, estaremos dándoles plazos para pagarla. Y el boyacense es un ser maravilloso que en él se encarnan todavía el muisca, esa neblina que a veces baja de la montaña, esa persona que a veces parece que no habla, que es tímida, es un gran ser emprendedor, un gran conocedor de toda la tierra y está listo para complementar el mundo. Ese es el boyacense. Hoy tengo el gran gusto de presentar a dos personas que hicieron una miniserie sobre Boyacá. Son el periodista, historiador, profesor Carlos Mauricio Muñoz Bermeo. Muñoz, muy de Popayán, muy popayanejo, lo hemos visto muchísimas ocasiones, ya lo habíamos tenido aquí en el festival, pero él, bueno, pues es un gran docente. Ahora, después yo le preguntaré por qué está hablando de un departamento que sus ojos todavía no han visto, lo han visto digitalmente, no físicamente. Fíjense qué contraste, él está enamorado de Boyacá, pero todavía no ha puesto sus pies en Boyacá. Es un gran novelista, fue finalista del Premio Planeta, un gran poeta también. Conoció a Marco, que es el director de la miniserie de El Camino de los Siglos. En otra serie anterior que han tenido un éxito muy grande, se ganó el premio India Catalina en la versión 2020, hablando de alguien muy de Popayán, que fue Mosquera, sus pasiones y su demencia. Y después de ese premio que obtuvieron de la India Catalina, se vinieron a hacer la miniserie sobre Boyacá. Increíble, increíble. Marco, pues Marco, en ti confluyen la literatura, la música, la escritura, te encanta la historia, el movimiento y estás dedicado a hacer guiones, a hacer audiovisuales. Bueno, increíble, tampoco conocías Boyacá. La primera pregunta que yo me hago y que le quiero hacer a nuestros invitados de hoy es, bueno, ¿por qué aparecieron aquí en Boyacá? Ya sé que Boyacá es maravillosa, ya hemos charlado, para mí encarna el equilibrio del mundo, pero vamos primero con Marco. Marco, te pregunto, ¿cómo nace este proyecto de El Camino de los Siglos
que es una historia sobre Boyacá. Un saludo muy especial, Mariela, y a todos los que nos acompañan a esta hora desde la ciudad de Popayán, Cauca. Carlos, y a todos nuestros queridos amigos que nos siguen en esta señal. El Camino de los Siglos es un proyecto muy especial. Son aproximadamente 2 años que venimos trabajando el mismo y fue gracias al contacto que teníamos con el director del canal Telesantiago de la ciudad de Tunja, el padre Justiniano. Es un canal que lo tiene la administración de la Arquidiócesis de Tunja. Ellos se presentaron a la convocatoria de MINTIR del año 2020 y logramos aplicar con este proyecto. Gracias a Henry Neiza Rodríguez, que es un referente ahí en Boyacá, un investigador, historiador, fotógrafo, artista plástico, ha venido publicando varios textos muy importantes alrededor de esta riqueza que tiene el departamento de Boyacá en patrimonio cultural en sus diferentes manifestaciones, natural, ambiental, religioso, arqueológico y sobre todo de la época de la independencia. Fue gracias a todo ese trabajo que nosotros tuvimos la oportunidad de vislumbrar una posibilidad para desarrollar una propuesta creativa en el que a través de 3 capítulos lográramos plasmar precisamente todo este legado tan importante para la memoria y la identidad de la construcción de la nación de Colombia. Fue así que desde Popayán, y gracias, como usted lo comentaba, a esa experiencia con la miniserie Mosquera, Historia, Poder y Demencia, ganadora del Premio India Catalina, pues logramos hacer un contacto con el canal Telesantiago, lograr una buena negociación de producción, sacar adelante esta producción que muy pronto se va a estrenar por la señal del canal de Santiago para toda Boyacá y el país. Gracias, Marco. Saludemos a todos nuestros amigos. También estamos transmitiendo a través de nuestros queridos amigos Corporación Propósito Boyacá, con quien tenemos una alianza en el conocimiento y la cultura general. Y a todos nuestros amigos y paisanos también, todos los que están hoy conectados, a todos los que hicieron posible esta maravillosa serie, ¿no? Que se va a estrenar el próximo, creo que 25 de junio. ¿Por qué escogiste y por qué te sientes como una mancorna, Carlos Mauricio? ¿Por qué te sientes como una mancorna con Marco? ¿Y cómo te atreviste después de una serie que habías hecho tan exitosa, a través de la cual ganaste un premio Planeta, una serie sobre el terrorismo, ahora te metes con un tema tan sublime como es el de Boyacá? Bueno, muchas gracias, estimada Mariela. Un saludo para ti, para todas las personas que nos acompañan, que nos están viendo a través de esta señal y también a través de Facebook, de algunas páginas que están replicando este encuentro. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación. Pues básicamente yo he tenido como varias inquietudes en mi vida, unas relacionadas con la literatura desde el punto de vista de la novela y también desde el punto de vista de la poesía. En el campo de la poesía obtuve un premio nacional en el año 2007 y posteriormente pues trabajé la parte de la prosa y quedamos finalistas en el premio Planeta Casa de América por allá en el año 2014 con una novela que se llama La secta de los asesinos, que es aborda el tema del terrorismo internacional, pero también desde una perspectiva histórica, retomando la mítica secta de los asesinos de Hassan al-Sabi, que se fundó por allá en el año 900 después de Cristo y que se constituye como la primera célula o expresión de terrorismo tal cual nosotros lo conocemos ahora. Posteriormente me dediqué al mundo de los audiovisuales, al mundo de los documentales sobre todo, y también a la escritura de guiones. Yo tuve oportunidad de realizar una maestría en historia y también una maestría en escritura de guiones y me he venido desempeñando últimamente en esta área. En ese orden de ideas, pues con Marco tuvimos la oportunidad de realizar la miniserie sobre Tomás Cipriano de Mosquera, que tiene por título Mosquera, Historia, Poder y Demencia, donde se aborda prácticamente todo lo que fue el siglo XIX colombiano a través de uno de los hombres más extraños, más sui generis de todo ese tiempo, que por sí fue bastante extraño. Una vez nosotros terminamos este proyecto, con Marco tuvimos la oportunidad de reunirnos y presentar, y queríamos presentar pues otro proyecto enfocado en historia y en patrimonio. Inicialmente nosotros quisimos hacerlo acá en el departamento del Cauca, pero gracias a
al contacto que había con el departamento de Boyacá y a toda la riqueza patrimonial e histórica y humana tan amplia que había en Boyacá, nosotros decidimos concentrarnos en el proyecto para desarrollarlo en el departamento de Boyacá. Nosotros nos presentamos a la convocatoria, tenemos todo el apoyo del canal Telesantiago, del padre Justiniano Barón Mongui, y se presenta el proyecto y afortunadamente pues resultamos ganadores en las convocatorias del Ministerio de las TICs. Esta fue una muy buena noticia para Popayán y para Boyacá sobre todo, y para una parte del equipo que se encontraba aquí en Popayán. Alguna vez contigo, Mariela, hablamos que Popayán y lo que es Tunja y el Cauca y Boyacá son como dos departamentos hermanos, porque conservan una amplia historia relacionada con el mundo colonial, con el mundo del arte, con el mundo de la arquitectura, y además de eso, tanto en el Cauca como en Boyacá, son algunas de las gestoras, algunas de las regiones gestoras de la libertad de nuestro país. Entonces, sumergirnos en la historia de Boyacá fue una experiencia fabulosa. Por mí, hubiera continuado escribiendo más guiones y más capítulos del Camino de los Siglos, pero bueno, infortunadamente nos limitamos a 3. En estos 3 capítulos, en el primero se aborda el mundo milenario de los muiscas, en el segundo capítulo se aborda el mundo de la colonia y el origen de la poesía y del arte en nuestro país, a partir de 2 escritores, de 2 poetas que escribieron su obra allá en Tunja, y el tercer capítulo está relacionado con la gesta de independencia, la campaña libertadora y la batalla de Boyacá, que precisamente esos serán algunos de los temas que abordaremos más adelante. Claro que sí, es interesante. Así participamos como territorios muy importantes en la época colonial y en la época de la independencia. Sin embargo, Marcos recalcaba la diferencia tan tremenda que notó entre su Cauca, su Popayán y nuestro Boyacá de ahora. Le pareció que nuestro Boyacá está mucho más, más desarrollado en algunos aspectos, ¿verdad, Marco? Sí, cómo no, Mariela. La cercanía con la capital también ha sido fundamental para el desarrollo del departamento. Nosotros nos encontramos mucho más lejos de los centros del poder y de desarrollo industrial. Eso también ha sido determinante, pero como tú lo mencionas, nosotros una vez conocimos los trabajos del maestro Henry Neiza Rodríguez alrededor de monumentos nacionales, ese maravilloso texto que tiene el álbum de monumentos nacionales de Boyacá fue fundamental para permitirnos acercarnos a la dimensión de contenido patrimonial, cultural e histórico que podíamos encontrar ahí en ese territorio. Por eso decidimos utilizarlo a él desde la narrativa del proyecto como personaje ancla, como el protagonista que nos va a conducir en una road movie, pero a pie. Su recorrido por todo el territorio de Boyacá, ustedes lo van a ver en los capítulos, va a ser a pie, es a pie, como una manera también de representar esa necesidad de recorrer el territorio, como también lo concebían los muiscas, para de alguna manera resignificarlo a partir de ese desplazamiento. Fue muy interesante para nosotros y con el profesor y maestro Henry Neiza lo logramos. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de desarrollo vial que tenía el departamento, la seguridad, fue para nosotros muy importante porque fueron más o menos unos 22, 23 días de rodaje y cada minuto era muy importante para lograr los objetivos del rodaje, de la producción, y eso nos facilitó mucho. El talento humano también desde el canal de Santiago fue muy importante, ese aporte hicieron los de la ciudad de Tunja, que conocían muy bien el territorio en el que nos íbamos a mover en los diferentes departamentos que confluyeron en la producción, fue algo decisivo también para que hoy sea una realidad este maravilloso contenido que esperamos que el 25 de junio nos acompañen a las 6 de la tarde por la señal del canal Telesantiago de Tunja para apreciar los 3 capítulos del Camino de los Siglos. Preguntaba Mariela de dónde surgió precisamente ese título y básicamente lo que nos interesaba era tratar de resumir precisamente más unos 2 milenios aproximadamente de lo que significa todo este legado patrimonial en el territorio boyacense, empezando por los muiscas, ¿sí? Por todo ese legado de su cultura, sus lugares sagrados como la Laguna de Iguaque, ¿sí? Su cosmogonía, su cosmovisión mítica con estos personajes como Huachue,
también todos estos elementos del arte rupestre en lugares como Sáchica, Cucaita, los petroglifos de la piedra de Gámeza fueron fundamentales para lo que va a ser ese primer capítulo del viaje de nuestro personaje Henry Neiza Rodríguez, que siempre lo concebimos como un investigador que supera ese espacio cotidiano de estos personajes que se encuentran sumergidos en textos y en toda la investigación para salir a encontrarse precisamente con ese objeto de su estudio, que son todos estos lugares, monumentos, sitios de interés histórico y patrimonial muy importantes para Colombia. Entonces, el camino de los siglos precisamente es esa invitación al desplazamiento por este maravilloso territorio lleno de historia y de cultura. Que más o menos abordamos unos 2 milenios aproximadamente. Sí, me encantó que, o sea, no me sorprendió que tú dijeras que por Boyacá habías podido desplazarte con una seguridad que no lograbas tener en el Cauca. La verdad, yo siempre he oído que Boyacá ostenta como la seguridad como asimilada a los países nórdicos. En Boyacá no tenemos estrato 5, ni estrato 0, ni estrato 1. Somos una sociedad muy igualitaria, seguramente eso es lo que tú quieres resaltar. Y nos encanta que en este momento estemos celebrando la historia de Boyacá a través de dos personas de Popayán que la comprenden perfectamente. Carlos Mauricio, te invitamos a venir a Boyacá y a conocerlo cuando quieras, pero tú ya lo conoces con los ojos, pues, de los audiovisuales, los ojos digitales. Vamos a entrar en materia. La primera parte pues una miniserie que tiene 3 capítulos, cada uno de 25 minutos. El primero es sobre nuestro tesoro ancestral. Antes de los muiscas, también había otros habitantes que creo que nos van a contar quiénes eran. Y la maravilla de saber cómo emergió de la laguna de Iguaque la madre de la humanidad, Bachué, con su pequeño hijo, cómo tuvieron tandas de 6 y 6 hijos hasta que se pobló la humanidad. Luego cómo ella volvió a la laguna y cómo se sumergió y se convirtieron en 2 culebrillas que vemos en el cielo como la Vía Láctea. Pero aquí les dejo a ver primero Marco y luego Carlos Mauricio, cómo contaron esta historia de Boyacá. Carlos, continúa, no hay problema, yo voy después de ti. Bueno, muchas gracias, muy amable, estimado Marco. Bueno, en este primer capítulo se aborda lo que es ese mundo fabuloso de lo que fue la historia precolombina de la meseta cundiboyacense. En este primer capítulo de 25 minutos, pues se habla de cómo vivieron los muiscas. Los muiscas llegan a habitar este lugar prácticamente en el siglo VI antes de Cristo. Es decir, llegan 600 años antes de Cristo, pero antes que ellos, 16.000 años antes, ya habían llegado también otros habitantes a todo este territorio y de todo ello se conservan vestigios en el departamento de Boyacá. Nos llamó muchísimo la atención un elemento y es precisamente lo que tú estabas refiriendo, Mariela, hace un momento, que es la historia de Bachué, esa historia fundacional del pueblo muisca que nosotros lo tuvimos en cuenta en la escritura de los guiones y posteriormente en el rodaje. Nos llamó muchísimo la atención de esta leyenda de Bachué, cómo se plantea el origen de la humanidad a partir de un sitio paradisiaco, de un sitio mítico, que es como una especie de jardín el Edén, que es la laguna sagrada de Iguaque. Básicamente, cuando uno tiene oportunidad de observar este mito, el mito fundacional, que sale la primera pareja del agua y a partir de esa pareja empieza a poblarse el resto del mundo, y que tiene su génesis en ese jardín, pues es inevitable uno hacer ciertos paralelismos también con lo que es la mitología judeocristiana, donde se habla en el libro del Génesis que también precisamente el ser humano, Adán y Eva, la pareja primigenia o ancestral, había estado presente en un jardín y a partir de ahí se había escalado hacia toda hacia toda la humanidad, la presencia, hacia todo el mundo, la presencia humana. Entonces, en ese orden de ideas, el hecho también de que estuviese
presentes las dos serpientes en las que se convierten Bachué y su hijo en la laguna de Iguaque, y esa misma serpiente también está presente en la mitología judeocristiana, nos hizo pensar, reflexionar en algún momento en las teorías de Joseph Campbell, el antropólogo y folclorólogo estadounidense. Él, en un libro que tiene por título El héroe de las mil caras, él recorre los 5 continentes, reúne la mayor cantidad de mitos y los compara, y se dan cuenta que muchos de estos mitos son similares. Así hayan sido contados, narrados, inventados o creados por personas en distintos continentes que jamás se han conocido. Entonces, así como para los judíos y los cristianos existía el jardín del Edén, pues también para los muiscas existió la laguna de Iguaque, que es a partir de la cual se va a lograr el poblamiento de toda la humanidad. También en este capítulo se aborda no solamente Iguaque desde el punto de vista mitológico, sino también desde el parque natural. Y posteriormente, pues se sigue haciendo un recorrido sobre esa arqueología y esos vestigios arqueológicos fabulosos que quedan en el departamento de Boyacá. Ahí en esta miniserie ustedes podrán ver elementos también llamados al rescate, como por ejemplo la piedra rajada de Gámeza, que ahora más adelante vamos a ver un fragmento porque hemos preparado unas partes de video para que ustedes las puedan ver. Pero básicamente este primer capítulo se enfoca en el mundo de los muiscas, por ejemplo, en ese observatorio astronómico tan genial que se ha construido en lo que ahora se denomina el Infiernito, que es el Parque Arqueológico de Monquirá, donde hay una cantidad de columnas, hay cerca de 30 columnas gigantescas, y ahí nosotros tenemos una especie de Stonehenge, solo que colombiano, solo que latinoamericano, y que sirvió también como un elemento para explorar los astros, para explorar el universo, para tratar de ubicar al planeta Tierra y las estaciones del planeta Tierra en medio de toda esa cantidad de estrellas que los muiscas y el pueblo anterior a los muiscas, no se sabe si fue creado ese sitio por los muiscas o es vestigio de un pueblo anterior, si ellos lo crearon inspirándose, mirando ese cielo estrellado tan fabuloso que se puede admirar desde el departamento de Boyacá. Yo le cedo la palabra ahora al director Marco Paredes, y si les parece, después de que él termine de hablar, podemos poner un fragmento de ese primer capítulo, precisamente relacionado con el Infiernito. Claro que sí. Para complementar la información de este primer capítulo, que tiene por título Lugares ancestrales entre el cielo y la tierra, que inicia en estos lugares especiales de la ciudad de Tunja, que ustedes deben conocer muy bien, esos vestigios líticos en la universidad, en la UPC, lo que son los cojines del Saque, el pozo de Unzaguá, que fueron lugares realmente principales dentro de toda la cultura muisca de ahí de Boyacá. Nosotros iniciamos en estos lugares para contextualizar al espectador precisamente en el tema que se va pues, a atacar durante todo el capítulo, es todos los elementos prehispánicos que tienen lugar en este territorio. Como lo comentaba Carlos, realmente fue para nosotros muy importante tratar de ligar siempre al personaje principal, que es un investigador de patrimonio histórico y cultural, como es Henry Neiza Rodríguez, pero que también tiene una inclinación, una formación creativa alrededor de las artes plásticas. Por estos esos elementos como las pinturas rupestres de Sáchica, espectaculares y que invitamos a conocer, o las manos, o la piedra de las manos pintadas ahí en Cucaita, que como mencionamos en el capítulo, se encuentran muy cercanas a las cuevas en Argentina o la de Cosquer en Francia, precisamente buscaban resaltar ese elemento en el tiempo, de un artista plástico investigador del patrimonio en nuestro momento actual y cómo se relacionaba precisamente con todo ese arte milenario que está presente en estos lugares que nosotros recorremos junto a él. La piedra de Gámeza, como lo comentaba el guionista, donde hay petroglifos, pero que han tenido, digámoslo, el destino tanto del abandono por parte del Estado como del desconocimiento de la población, que termina en vandalismo y destrucción del mismo. Nuestro propósito con toda esta serie era precisamente ofrecerle al espectador común de la televisión regional de Colombia elementos que puedan contribuir a su valoración de este patrimonio, porque en la medida en que se ignore, pues va a ser muy difícil precisamente que se valore o que se impida su destrucción inminente, como lo vemos dentro de la serie.
Este primer capítulo tiene una música muy especial que quiero recalcar. Tuvimos la participación del maestro Omar Romero Garay, que es un referente a nivel nacional de música de flautas, que aquí en el Cauca las conocemos como chirimías. Son estas músicas de bandas de flautas que van acompañadas de tambora, que interpretan bambucos, pasillos viejos. Él tiene una secuencia principal, precisamente ahí en el Pozo de Donato en Tunja, al lado de este gran monolito que está ahí presente para la exhibición abierta al público, interpretando una pieza original. Entonces, para nosotros es muy importante también que los espectadores, además de entrar en contacto con estos vestigios del patrimonio arqueológico y ambiental, como el Parque Nacional de Iguaque, pues también pueda relacionar la música andina y esos elementos que desde lo sonoro pueden acercarnos a esos tiempos pasados que queremos nosotros que presentes dentro de toda esta narrativa. Entonces, recuerden, el capítulo 1 se va a llamar Lugares ancestrales entre el cielo y la tierra, esa relación de estos elementos como el infiernito, el parque arqueológico de Monquirá, este observatorio astronómico que, como vamos a ver, está alineado perfectamente con el lugar donde está ubicada la laguna de Iguaque, que es el lugar sagrado para los muiscas. Ustedes se van a dar cuenta en el recorrido cómo se conectan de manera especial y a través del tiempo y de la narrativa estos lugares de origen ancestral que están ligados con la vida en la tierra, pero también con esta capacidad que tenían los muiscas de manera realmente visionaria de entender los astros, de estudiarlos y de tener precisiones que hasta el día de hoy, gracias a la tecnología y a todos los avances matemáticos, pues son muy claros para nosotros. Bueno, entonces voy a compartir con ustedes un fragmento del primer capítulo que está relacionado precisamente con esta parte que acabamos de mencionar en conjunto con Marco, que es la parte del infiernito y además cómo este observatorio astronómico pues está conectado con todo ese cuerpo mitológico de la laguna de Iguaque y la leyenda de Bachué. Permítame un momento, voy a compartir con ustedes un fragmento. No se sabe a ciencia cierta por qué las columnas tienen forma fálica. Se dice que en este lugar se celebraban ritos a la fertilidad, que el sol descendía por las columnas fertilizando la madre tierra, pero eso es solo una teoría. Pero también hay otras teorías. Se cree que aquí funcionó un observatorio astronómico. Estas columnas, que fueron instaladas con una precisión matemática, sirven para identificar los días del equinoccio, cuando el sol alcanza su cenit y se encuentra a 90 grados del ecuador. Hoy es 22 de septiembre, día del segundo equinoccio del año. En la línea ecuatorial, el sol alcanza el punto más alto en el cielo a las 12 del día. Aquí, en el infiernito, se alcanza a las 8:30 de la mañana debido a que estamos a 600 kilómetros del ecuador. Este monolito nos informa que a partir de hoy, en el hemisferio norte comienza el otoño y en el sur la primavera. Pero eso no es todo. Este sitio no deja de sorprendernos. Esta fila de columnas apunta directamente hacia esa montaña. ¿Saben qué hay detrás de ella? La laguna de Iguaque, las aguas sagradas donde nacieron los seres humanos. Cada 24 de junio, día del solsticio de verano, si uno mira desde aquí, el sol se levanta justamente desde la laguna de Iguaque. Definitivamente, este lugar servía a los muiscas como observatorio astronómico y como espacio de culto. Bueno, ahí tuvimos oportunidad de ver un fragmento relacionado con el observatorio que aparece en el infiernito y cómo, bueno, toda esa conexión de ese mundo astronómico con ese mundo, además de los mitos y además esas precisiones tan tremendas. Ahí nosotros tuvimos oportunidad de ver precisamente en el equinoccio una línea perfecta, ¿no? Una línea una sombra perfecta, es decir, las sombras trazan una línea
esquina perfecta entre todas estas columnas y todas directamente están apuntando hacia la laguna de Iguaque, hacia el origen de la humanidad. Este fue un hallazgo muy bonito, muy interesante, que aparece reseñado en algunos libros de historia, sobre todo del doctor Dolmatov, pero también así como este hallazgo, también hubo otros hallazgos que no fueron tan agradables, que no fueron tan gratos. Yo quisiera respetuosamente que Marco nos hablara un poco. Voy a hacer una contextualización. Existe allá en Boyacá la famosa piedra rajada de Gámeza. Esa piedra pues tiene una importancia grandísima en el campo de la arqueología y de la historia para todos los colombianos, porque tiene grabada una serie de petroglifos. Tienen miles de años estos petroglifos. ¿Cómo sería que durante la expedición que realizó Agustín Codazzi, la expedición coreográfica, le dedicaron precisamente una lámina a esta piedra donde aparecen una cantidad de jeroglíficos que podrían ser de un pueblo anterior a los muiscas y que debería ser un tesoro de todos los colombianos? Precisamente dentro de los guiones que tuve oportunidad de escribir, hay un desplazamiento que se realiza hacia este sitio, hacia este lugar, para poder mostrarle a los colombianos esta maravilla. Pero infortunadamente Marco y todo el equipo de producción se encontró con un hecho insospechado. ¿Nos podrías contar un poco, Marco, esta experiencia? Sí, cómo no, claro que sí. Este es una de las locaciones principales dentro del capítulo número 1, que está dedicado a los vestigios precisamente del arte rupestre. La piedra rajada de Gámeza, que como lo indica el guionista, lo podemos encontrar en nuestra historia en una famosa postal de la Comisión Coreográfica de Carmelo Fernández, un venezolano precisamente que la pintó. Henry Niza va recorriendo los diferentes lugares y espera encontrar esta piedra rajada de Gámeza para, pues, digámoslo, entrar en contacto con esos petroglifos, pero lo que pues, llega a encontrarse realmente es todo un reflejo del abandono tanto estatal y de la ignorancia por parte de la comunidad, sobre todo de los jóvenes, adolescentes, que hacen mal uso de este lugar a través de grafitis, de pinturas, que pues lo que hacen es deteriorar la roca y sobre todo pues dañar los petroglifos, que como lo dice Carlos, tienen miles de años de antigüedad. Ahí uno puede encontrar adjunto un pequeño texto que han colocado de pronto las autoridades, donde invitan a las personas a través de un texto pues a entender y comprender la importancia patrimonial de ese lugar y a no hacer mal uso del mismo, pero pues no es suficiente realmente. Es uno de los momentos más difíciles para el personaje, digámoslo, porque él no esperaba encontrar este lugar tan especial, tan importante de esta manera. Además de los elementos que les comento de grafitis y de pinturas, también han hecho uso al mismo lugar para lo que tiene que ver con publicidad política, antiguas elecciones para diferentes cargos públicos. Ni siquiera han respetado los políticos o en su campaña electoral pues estos espacios importantes del patrimonio. Es lo que queríamos tratar de mostrar, ¿no? La necesidad que hay de avanzar hacia el conocimiento y la valoración de los mismos, tanto desde los más altos cargos de la nación y las diferentes entidades encargadas de su preservación, promoción y salvaguarda, hasta el ciudadano del común y sobre todo el trabajo en las instituciones de educación para que ellos puedan tener un alcance, una referencia conceptual que les permita realmente comprender la importancia del mismo y no vayan a hacer mal uso de estos espacios de patrimonio cultural de todos. Precisamente nosotros queremos presentarles, mostrarles a ustedes este breve fragmento donde se puede ver el deterioro tan grande que tiene la piedra rajada de Gámeza, ese que es un tesoro de todos nosotros los colombianos, que nosotros deberíamos preservarlos de alguna forma. Miremos esta breve secuencia, este breve fragmento de esta noticia triste para los colombianos. Ahora voy rumbo a Gámeza en busca de la piedra rajada. Existe una acuarela muy famosa del siglo XIX inspirada en ella. La pintó un venezolano, Carmelo Fernández, por allá en 1850. En la roca hay tallados ranas, monos y símbolos que aún estaban por descifrar. Son figuras rupestres que tallaron los indígenas hace miles de años.
Este sitio es uno de los grandes tesoros de Boyacá. Llegamos. Esta es la piedra de Gámeza o piedra rajada. Por Dios, ¿qué pasó aquí? Dañaron los petroglifos y todo por hacer unos grafitis. No es justo. Esos vándalos nos están robando nuestro patrimonio, nuestra identidad. Quedé desahuciado. Nunca esperé encontrar esto. Dan ganas de llorar. Bueno, ese es otro fragmento de la miniserie, donde infortunadamente, así como se hacen hallazgos de tipo positivo, hallazgos fabulosos que nos enorgullecen a todos los colombianos por ese legado ancestral y mítico de historia, también hay otros hallazgos que también fueron tristes. De hecho, más adelante, cuando tengamos oportunidad de hablar el capítulo 3, también hablaremos en algún momento de lo que es el abandono de una de las estancias históricas más importantes de Colombia, que en este momento, mientras nosotros estamos hablando, seguramente se está derrumbando aún más. Pero bueno, eso lo abordaremos un poco más adelante. Es muy triste, verdaderamente, uno tener que encontrar toda esa riqueza, ese patrimonio arqueológico e histórico prácticamente destruido por el vandalismo, destruido por la ignorancia. No sé si de pronto tú, estimada Mariela, habías tenido oportunidad de conocer esto que está pasando en Gámeza. Pues no, me duele el alma porque realmente tenemos tantos tesoros ancestrales de la época de la colonia, de la época de la independencia, de la época actual, pero como tú bien dices, la ignorancia nos hace que no seamos conocedores de ese gran tesoro que tenemos. Los colombianos por eso no hemos reafirmado nuestra identidad, pero creo que llegó el momento de hacerlo, porque eso es lo que nos hace más fuertes y nos hará proteger realmente lo que han construido tantas y tantas generaciones antes que nosotros. Da una tristeza infinita ver esa piedra rajada de Gámeza. Por supuesto, en seres que desde hace, como tú dijiste, 600 años antes de Cristo, pues ya estaban construyendo el camino hacia la inmortalidad, no solamente a través de la tierra, porque ellos creían que el paraíso quedaba en el centro de la tierra y había que navegar a través del río Bacatá, sino con el legado que nos dejaron. Ellos querían su inmortalidad para que nosotros conociéramos sus obras, y sus obras están siendo no apreciadas, no apreciadas. Los muiscas, que quiere decir gente como nosotros, pues lamentablemente, pues no es así, pero también tenemos que decir que este conocimiento, esta miniserie que ustedes nos están ofreciendo, pues es una lámpara maravillosa para que apreciemos nuestro patrimonio. Uno va a Europa, los colombianos muchas veces conocen París, Roma, otras ciudades, y estoy convencida, y no lo digo con orgullo, que todos desconocemos sitios míticos, sitios preciosos de Boyacá y de Colombia. Por favor, ayúdenos a recrear cuáles son algunos de esos sitios, queridos Carlos Mauricio, nuestro historiador, y Marco, nuestro guionista. Bueno, si te parece, Marco, que estuviste ahí en campo, podrías relacionar algunos de estos otros monumentos arqueológicos que ustedes tuvieron oportunidad de visitar en Tunja. Y bueno, y no solamente arqueológicos, sino históricos, ¿no? Hay muchas instancias y estancias históricas que no solamente abarcan el mundo de la arqueología. Sí, para ir avanzando y para que, digámoslo, fluya mucho más la información para los seguidores a esta hora, voy a terminar este capítulo para que pasemos entonces a lo que tú dices, tratar de abordar los otros dos capítulos y sus diferentes escenarios, características como tal. Quería mencionar, como lo dice Carlos, que nosotros iniciamos en Tunja tratando de visualizar estos escenarios importantes de tipo arqueológico, como los cojines del Saque, y como los monolitos que hay ahí en el Pozo de Onato, de Unzaguá,
y los que están también en la Universidad UPTC, que son muy importantes. Son vestigios que tienen la ciudad de Tunja, y muchos de los mismos tunjeños desconocen todo este legado arqueológico que está ahí mismo en su ciudad. Entonces lo que quisimos fue desde el inicio, la introducción del primer capítulo, tratar de contextualizar al espectador tunjeño y nacional sobre esos elementos que están ahí cerca, en lo urbano, para luego empezar un desplazamiento hacia las zonas más apartadas o rurales, donde están el resto de elementos que ustedes van a ver. Además debemos señalar que se hizo un material en las piedras de Fárfaca, que es una zona cercana a Tunja, donde hay unas piedras, donde hay también vestigios de tipo pinturas rupestres, muy importantes, que también nosotros registramos. Es decir, este territorio de Tunja y Boyacá realmente fue muy importante, es el centro de la cultura muisca. Toda esta zona del altiplano cundiboyacense, como lo vamos a ver en el primer capítulo, pues tiene entonces todos estos vestigios de esta cultura y de algunas otras culturas anteriores a ellos. Hay casos, es un poco similar al caso que hay en Perú, ¿no? Los incas no son, digamos, los responsables de muchos de estos monumentos, sino que ya venían anteriores a otras culturas, y lo que hacen los incas es reutilizarlo. Un poco ocurre igual aquí en algunos lugares de estos con la cultura muisca. Realmente es la invitación a todos a tratar de acercarse, aprovechando este contenido de la miniserie, a este universo originario de los muiscas, a su mitología, ¿sí? A Bachué y a todos estos elementos ligados con su territorio, con el cuidado del agua. Hoy en día es mucho más vigente ese elemento de tener que convivir sin destruir nuestro contexto natural. Los muiscas ya desde hace cientos de siglos ya lo hacían. Podían convivir con este territorio de manera inteligente, aprovechando todos los recursos disponibles precisamente para desarrollar todas sus posibilidades como cultura, como comunidad. Entonces, es la invitación también para que ustedes hagan parte desde el audiovisual de estos escenarios que están ahí presentes en su territorio y se animen a visitarlos. Este es un contenido que para las instituciones de educación media, los colegios, las universidades, puede funcionar muy bien para el fomento de la enseñanza de la historia, tratar de que el audiovisual se convierta en una herramienta o un elemento pedagógico precisamente para ahondar todo este terreno que tenemos que recorrer en la conciencia de la construcción de identidad a partir de la protección de este patrimonio. Bueno, y para complementar un poco lo que refería el director Marco Paredes, en este primer capítulo también se aborda, además de estas estancias arqueológicas, también lo que es el mundo de la orfebrería muisca. Se aborda también esa fascinación que tenían los muiscas por el oro, esas piezas, esas esculturas tan geniales que ellos desarrollan en oro, muchas de las cuales han ido a parar precisamente al Museo del Oro en Bogotá. Y también se aborda lo que son las pinturas rupestres que aparecen en el río Sáchica, unas pinturas fabulosas que también tienen miles de años y se encuentran a un costado del río Sáchica. Es fácil su llegada y son unas pinturas que tienen unos diseños que prácticamente algunos de ellos coinciden con otros hallazgos en otros lugares de Colombia y de América, tanto en el tipo de pintura utilizado, los colores utilizados y algunos de los diagramas que aparecen ahí. Incluso este sitio ha sido visitado por astrónomos que incluso han llegado a creer haber visto dentro de estos símbolos la explosión de una supernova, que eso se presentó hace varios siglos y que está retratado también en otras pinturas rupestres e incluso también en pinturas ya no relacionadas con este tipo de pueblos, sino también pinturas más formales. Llama mucho la atención de que el equipo fue muy temeroso hacia el río Sáchica porque venían de pasar la mala experiencia de Gámeza. Y lo que peor, el mayor temor que existía era llegar a esas pinturas rupestres que están al aire libre, ahí al lado del río, y que hubiesen sido vandalizadas. El equipo llegó con un gran temor allá, pero afortunadamente han tenido un mejor destino, están intactas. Hay alguna parte deteriorada, en parte pues por el paso del tiempo, de miles de años, pero en su gran conjunto se encuentran intactas. Este es uno de los grandes tesoros que
tienen ustedes los boyacenses, esas pinturas rupestres que no tienen absolutamente nada que envidiarle a otras pinturas rupestres de otros sitios del mundo, como la cueva de Cosquer o la cueva de las Manos en Argentina o Altamira en España. No, ese es un patrimonio que tienen ustedes los boyacenses y por extensión todos nosotros los colombianos. Eso en relación al primer capítulo. No sé si de pronto hay otra pregunta, estimada Mariela, o si te parece que abordemos el capítulo número 2. O si quieres abordamos después. ¿Se podría proteger esto que está al aire libre, este arte rupestre, de alguna manera? Sí, claro que sí. Debe ser así. Debe ser así, porque como comento, la intención con el contenido y con lo que se evidencia en el mismo a través del recorrido es que hay un problema que viene en dos dimensiones. Una dimensión que es política, que es la responsabilidad que tienen las entidades del patrimonio, de la cultura, tanto de orden local, departamental y nacional, en proteger por ley estos sitios de interés arqueológico. Eso no se está cumpliendo, porque precisamente están al abandono, como dice el guionista. Son sitios que cualquier persona puede llegar sin ningún problema y hacer lo que considere que puede hacer, porque no hay ninguna ni comunicación oficial, ni orientación e indicación de ningún tipo, ni menos cuidado ni vigilancia como tal. Por ejemplo, algo muy contrario que uno ve en el Parque Arqueológico de San Agustín en el Huila, que tiene pues un cuidado extremo, tiene vigilancia propia, y eso pues es una garantía para esas piezas, precisamente da todas las experiencias de vandalismo que ha existido con anterioridad. Entonces el llamado es hacia allá, hacia estas entidades del gobierno para su promoción, su protección y su divulgación, que es el otro lado del problema. Es hacia la ciudadanía, hacia el desconocimiento que tienen de estos lugares precisamente, y ese desconocimiento lo que va a producir no es una conciencia de protección del mismo, sino lo que nosotros pues, hemos sido testigos desde el mismo audiovisual. Entonces la invitación es, y estamos seguros que va a ser, este proyecto va a aportar en esa línea, a que entre todos podamos proteger estos lugares y cambiemos esa realidad que hasta el sol, hasta este momento, es la que persiste, ¿no? Y es esa vulnerabilidad de esos espacios para su protección. Claro, cuando se visitan el río Sáchica y las pinturas rupestres, afortunadamente no han sido vandalizadas, pero el equipo de grabación sí encontró algunos restos de hollín. Muy pequeños en una parte, y eso seguramente quiere decir que alguien cocinó cerca de ahí, seguramente en algún paseo familiar o algún paseo dominical, estuvieron cocinando cerca de ahí y toda esa cantidad de humo y parte del hollín alcanzó a quedar, alcanzado pues a tocar esa parte de las pinturas. Afortunadamente pues eso no es de tanta gravedad, es grave sí, pero no es de tanta gravedad como la vandalización de los petroglifos de la piedra rajada de Gámeza. Pero sí, el llamado es a que las autoridades se apersonen de todos estos sitios y eviten su destrucción, porque la destrucción no solamente llega por los vándalos, sino también a veces por efectos de la naturaleza. No en vano, por ejemplo, la cueva de Altamira en España ha sido sellada. Porque saben que, por ejemplo, la exposición a dióxido de carbono deteriora totalmente estas pinturas. El dióxido de carbono mata todo el arte rupestre. Entonces, por ejemplo, la cueva de Altamira está cerrada desde hace mucho tiempo y lo que han hecho es una réplica. Cerca de ahí, una réplica exactamente igual, donde la gente puede ir y admirar la réplica que es hecha a escala. Entonces, ese también sería el llamamiento para nuestras autoridades, que nos apersonemos de todo este patrimonio, que como les decía hace un rato, no solo es de los boyacenses, sino de todos los colombianos. Sí, y bueno, aparte de tanto tesoro del Pozo de Donato, del Pozo de Unzaúa, de todas estas lagunas, porque los muiscas veneraban el agua y casi todos los dioses vivían en el agua, que es una invitación muy actual a que protejamos el planeta a través del agua. Pues también fuimos muy importantes en la colonia, porque nosotros, como no éramos guerreros, pues nos mezclamos muy fácil con los conquistadores. Y la reina Isabel escribió, y el emperador Carlos V, varias leyes protegiendo realmente inclusive al mestizo. La Universidad de Rosario también acogió muchísimo a los beneméritos,
los muiscas nobles, y también se crearon universidades para los mestizos cuando no eran bien atendidos por sus padres, que en muchísimas ocasiones sí fueron bien atendidos por sus padres. Por eso en Boyacá casi todos tenemos los ojos como quiche, algunos más redondos que otros, pero todavía el elemento muisca está muy presente no solamente en nuestra apariencia, sino en nuestra alma. Y también fuimos muy importantes durante la época de la colonia. Por ejemplo, poblaciones como Villa de Leyva, todo el mundo quería ir a vivir allá, ir a visitarlo. Es muy bonita población, pero tiene todos los vestigios, no solamente ancestrales, porque ahí está el Infernito y la Laguna de Iguaque, sino también su construcción responde a lo que trajeron de España los conquistadores, esa construcción, esa herencia romana, porque no nos olvidemos que los españoles habían sido conquistados por los romanos. Es toda la cultura de Occidente que nos llegó a través de ellos y que se plasma en sus casas, en esa plaza tan grande, que no sé si se llena alguna vez, en esos balcones, en las iglesias. Por favor, Carlos Mauricio, Marco, háblenos un poquitito cómo ustedes tratan ese capítulo de esa época colonial. Sí, cómo no. El capítulo número 2, que se llama precisamente En busca de los templos del arte. Y básicamente nos enfocamos en todo el periodo de la colonia en Tunja y en sus alrededores, ahí en el departamento de Boyacá. Iniciamos el capítulo precisamente aprovechando esa historia de vida de Henry Niza Rodríguez, nuestro protagonista. Nos cuenta que cuando era niño en el colegio conoció un libro de la Enciclopedia Salvat de Colombia, donde pudo apreciar imágenes y textos relacionados con capillas doctrineras, con el arte religioso y con toda esta riqueza patrimonial de Tunja y de Boyacá. Dice él que eso fue el germen de su pasión por la historia, por el patrimonio, por la investigación alrededor de todos estos elementos de la cultura tan importantes, y decide precisamente iniciar este nuevo capítulo, este nuevo viaje a pie por Boyacá en búsqueda de una pintura mural que desde niño él escuchó, que era una pintura muy especial, muy diferente a todas las pinturas murales que existen ahí en Tunja y Boyacá, y era una pintura donde aparecía un demonio en la escena del juicio final con unos rasgos femeninos pues únicos realmente en el arte colonial en Latinoamérica. Decide iniciar la búsqueda de este templo y es ahí donde vamos a conocer lugares principales de la ciudad de Tunja, como la casa del fundador, el capitán González Suárez Rendón, la única casa, digamos, lo que sigue en pie como museo en toda América de un conquistador y de un fundador de una ciudad, como es la de Tunja. Eso es muy importante para nosotros entender la influencia, como tú lo indicas, Mariela, pues de España, de toda esta también influencia de lo romano, de lo árabe, de lo moro, que también es muy importante, que tiene España y que llega también aquí a esta tierra y que se ve reflejada en esa arquitectura, en sus pinturas murales tan hermosas, esos techos que fueron encontrados ahí en la casa fundador Gonzalo Suárez Rendón. Conocemos cómo se convirtió Tunja, la antigua UNSA, en el centro de las principales compañías religiosas que vendían a trabajar pues toda la parte de evangelización aquí con los pueblos originarios, las diferentes compañías, los agustinos, todas estas diferentes comunidades religiosas que tuvieron centro principal ahí en Tunja. Y pues bueno, nos dedicamos no solo al arte religioso que están en estos lugares como la Catedral de Tunja, con maestros como Ricardo Acevedo Bernal, todos estos elementos propios del arte religioso, sino dos figuras de la literatura que nos interesaban abordar, fundadores de la poesía colombiana y latinoamericana, como son Juan de Castellanos, el conquistador, sacerdote y poeta, y la Madre del Castillo, que la consideramos la primera poeta en la historia de la literatura colombiana. Estos dos personajes importantes en nuestra historia literaria y de la literatura tienen lugar ahí en Tunja y los abordamos también en unos escenarios principales como son la Catedral de Tunja, donde Juan de Castellanos fue cura, y en la hermosa iglesia de Santa Clara Real, donde pues vivió toda su vida y donde su obra principal, La Madre del Castillo.
Finalmente, pues encontramos esta pintura mural en una de las capillas doctrineras más maravillosas que tiene ahí el departamento de Boyacá, que es Chivatá, en un presbiterio donde aparecen pintados unos apóstoles que gracias a un trabajo del Ministerio de Cultura y su área de patrimonio, pues hoy están conservadas de manera maravillosa a la vista de todos los ciudadanos, precisamente para que puedan reconocer ese patrimonio ya en otra época, en otro siglo. Pasamos de lo prehispánico, de lo originario, de lo muisca, de todo este arte rupestre, ya al siglo XVI, XVII, XVIII, sobre todo, ahí en Tunja, y toda esa influencia de España, reflejada en la arquitectura, en el arte religioso, en la poesía. Entonces, ya le voy a dar continuidad a Carlos para que siga profundizando alrededor de este contenido tan especial que es el capítulo 2, en busca de los templos del arte. Bueno, otra parte en la que nosotros quisimos profundizar en este contenido es sobre todo en esa vida fabulosa de Juan de Castellano, uno de los primeros poetas no solamente de Colombia, sino de América completa, con esa obra vasta y fabulosa que son las elegías de varones ilustres de las Indias. La historia de Juan de Castellanos es apasionante. Él es hijo de unos agricultores, de unos campesinos en España. Él logra estudiar, él, a pesar de sus orígenes humildes, tiene acceso al cuerpo educativo y cuando tiene aproximadamente 17 años se embarca hacia esa tierra incógnita, hacia ese continente fabuloso y atroz del que él ha escuchado hablar, que es América. Él llega acá y llega como todo un conquistador español, comete unos crímenes terribles en contra de los indígenas. Cuando él llega acá, llega como conquistador y como esclavista. Él se dedica a, entre comillas, ese era el término que se utilizaba en la época, que es un término peyorativo, se dedicaba a cazar indígenas para venderlos como esclavos. A estos indígenas los llevaban a Cubagua, los llevaban a las Antillas y los obligaban a sumergirse más de 14 metros, eso es impensable, ¿no? Más de 14 metros aguantando aire con sus pulmones al interior del mar para poder sacar las perlas. Y con esas perlas pues se enviaban a España y los españoles no solamente se enriquecían, sino que iban comprando su nobleza, iban comprando sus títulos con todas esas proezas y esas riquezas que eran logradas pues con la sangre y la muerte de los indígenas. Entonces, Juan de Castellanos está en medio de todos estos episodios atroces, en medio de todos estos episodios terribles. Posteriormente, él va a llegar acá a tierra firme, él va a llegar al Cabo de la Vela, va a fundar él es uno de los dos fundadores de Valledupar, y estando en Valledupar él siente el llamado de Dios. Él ha llevado una vida bastante azarosa como esclavista, como conquistador, ha visto correr muchísima sangre, mucha de esa sangre quizá ha corrido de las propias manos de él o de las acciones que él realizaba, y él siente el llamado de Dios, él siente que debe existir un cambio estructural en toda su vida. A partir de ese elemento, pues él decide convertirse a la vida religiosa. 9 años después, él es consagrado ordenado como sacerdote en Cartagena, y posteriormente él va a llegar a Tunja, donde la catedral pues apenas era prácticamente un lugar muy rústico, en bareque, con techo de paja, era un sitio muy básico. Y entonces cuando él llega allá como sacerdote de la catedral de Tunja, en conjunto con el fundador de esta ciudad, ellos deciden contratar la construcción de la catedral de Tunja. Esta catedral se le dedica un espacio bastante amplio para registrar su belleza, su arquitectura, sus pinturas, sus las capillas interiores que tiene dentro del capítulo 2, pero también se aborda, como les decía, ese mundo fabuloso, ese mundo fantástico de Juan de Castellanos. Y esto para mí personalmente pues fue muy grato por esta inclinación que tengo precisamente por la literatura y por la historia. Las elegías de varones ilustres de las Indias pues es el poema más extenso que se ha escrito a lo largo de toda la historia. Tiene más de 113,000 versos. Es
esa es una obra monumental. Juan de Castellanos se demoró aproximadamente 10 años escribiendo unos versos fabulosos, porque es que tal cual lo señala William Ospina en ese libro fabuloso sobre la obra de Juan de Castellanos. El libro de William Ospina tiene por título Auroras de Sangre. No solamente es el poema más extenso de toda la historia, sino quizá es uno de los más hermosos de toda la historia. Esa es en las elegías de varones ilustres de las Indias, se retrata todo cómo fue el episodio de la conquista de América. No tiene absolutamente nada que envidiarle a los poemas épicos de la Ilíada o la Odisea de Homero. Aquí se muestra cómo se conquista, cómo se masacra también a ese nuevo mundo. Ese nuevo mundo que desde el punto de vista de los españoles era solamente un lugar para generar riqueza para su rey, pero que posteriormente se volvió su hogar, se volvió su ámbito, se volvió su mundo, como fue el caso de Juan de Castellanos, que ya nunca más quiso salir de aquí, ni nunca más quiso salir de Tunja. La miniserie, además de tener la parte de live action, es decir, donde se ve a las personas interactuando ante la cámara, también tiene un plus adicional, y es que también maneja animaciones. Tiene dibujos animados la miniserie, que fueron realizados por un docente de la Universidad del Cauca. Él también es de acá de Popayán. Miren esas conexiones tan tremendas que establecemos entre los payaneses y los boyacenses. Qué bueno que todas estas riquezas de los boyacenses puedan como potenciarse otra vez a través de los ojos también de otras personas que no son de allá. Yo les quiero mostrar a ustedes un breve fragmento donde se aborda la obra de Juan de Castellanos y donde se puede ver estos dibujos animados donde se recrea cómo fue ese tiempo, cómo fue ese mundo de Juan de Castellanos. Permítanme un momento, yo comparto con ustedes esta secuencia. Y después das un espacio a nuestros avisos publicitarios. Perfecto. Es una secuencia cortadura, aproximadamente 1 minuto y medio, y por supuesto hay que darle paso a todos nuestros patrocinadores que muy amablemente nos han convocado y nos han invitado el día de hoy. Entonces, permítame, comparto con ustedes esta de Indias narra el encuentro doloroso entre los conquistadores y los indígenas. En el texto también aparecen frutos y palabras nuevas que no conocían los europeos, términos que provenían del mundo indígena. Por eso, esta obra fue despreciada en el viejo continente durante muchos siglos, porque hablaba el lenguaje de nosotros, los americanos. Hay caimitos, guanábanas, anones, en árboles mayores que manzanos. Hay olorosos ovos que en faiciones y pareceres son mirabolanos. Hay guayabas, papayas y mamones, piñas que hinchen bien entrambas manos, con olor más suave que de nardos, y el nacimiento de ellas es en cardos. En sus páginas se describe el sonido ensordecedor de millones de aves que nunca dejaban de cantar, los naufragios de embarcaciones destruidas por tormentas y los gritos de los marineros que se ahogaban en el mar. Los tigres que acechaban detrás de los árboles, prestos a saltar sobre sus presas para devorar su carne y sus entrañas. La expedición de Francisco de Orellana, que recorrió 4.800 kilómetros buscando bosques de canela y las luces resplandecientes de El Dorado, un tesoro que solamente existía en los sueños de los indígenas americanos. Sus hombres contemplaron árboles gigantescos, inmensas selvas de una feroz vegetación y el Amazonas, un río caudaloso que sonaba como 1000 cascadas y que parecía un mar de agua dulce. Orellana lo bautizó así, Amazonas, porque en algunos días febriles de locura creyó ver que su expedición era atacada por mujeres guerreras parecidas a las de la mitología griega. Y así fue que los hombres que vinieron en los primeros años fueron tales que sin refrenamiento consumieron innumerables indios naturales. Tan grande fue la prisa que les dieron en uso de labranzas y metales, y
innumerables, excesivos los tormentos, que se mataban ellos por momentos, lamentan los más duros corazones. En islas tan a pleno abastadas, de ver que de millones ya no se hallan rastros ni pisadas. Bien, esa fue la secuencia relacionada con la vida, obra y tiempos de Juan de Castellanos, que como les decía, también tiene la parte de los dibujos animados, que es otra de los aportes creativos que tiene esta serie. Entonces le damos la palabra a Esperanza Quevedo y luego seguimos conversando, querido Carlos Mauricio. Bueno, gracias Marielita. Un saludo nuevamente para todos. Muchísimas gracias por esta conferencia tan interesante que ha sido esta tarde. Yo pues como boyacense y como tunjana he estado en contacto muy cercano con todos estos lugares que ustedes muestran en estos videos. Los conozco y los visito regularmente. Y digamos, siento esa admiración y ese cariño por ellos. También me duele profundamente lo que pasa en sitios como pues en Gamesa, donde se nota pues ese abandono total y esa falta de valoración realmente de estos importantes monumentos que nosotros tenemos. Ahí pues se ve reflejada, como yo creo que hemos visto reflejada en estos días en todo el país, la falta de educación, la falta de cultura, la falta de amor por los valores que tenemos. Ojalá que esto se resuelva. Necesitamos, pues, que se comprometan inicialmente, pues, todos los responsables, como son los gobiernos, como ustedes mencionaban, municipales, departamentales, nacionales, y por otro lado, pues, además todos los colombianos que aunque tengamos estas grandes barreras, sí tenemos que tratar de sobrepasarlas y de poner todo nuestro granito de arena para que estas cosas no sigan sucediendo. Bueno, hoy me tocan los anuncios y la publicidad. Primero que todo, quiero recordarles algo que mencionaba Carlos al inicio de la conferencia, pero de pronto para todos los que no habían alcanzado a entrar, el Comité Académico de la Fundación ha hecho una alianza súper importante con un grupo de novela histórica español que se llama Islibris. Entonces, pues gracias a esta alianza han logrado ellos que participen en nuestra Tardeando con la Historia y vamos a tener 4 conferencias dictadas por estos novelistas, escritores españoles. Empezamos estas conferencias dentro de 8 días, en la conferencia del próximo sábado. La conferencia del próximo sábado se denomina Literatura e Historia en las Sagas Nórdicas y va a ser dictada por Adonis Sánchez Bonilla. Entonces esperamos pues que todos nos acompañen, no solamente en las conferencias de los conferencistas invitados españoles, sino en todas las conferencias de los sábados. Como ustedes saben, la Fundación Festival de Historia es una fundación sin ánimo de lucro, pero como todos sabemos, necesitamos pues un financiamiento para todos los programas, para todas las iniciativas, y realmente pues acudimos por eso a todos nuestros amigos y participantes digamos, de varias maneras que las hemos planteado muy sencillas. La primera es con un bono solidario que es de 150,000 pesos y comprando este bono solidario, pues se tiene la opción de entrar a las conferencias de Tardeando. Otra de las cosas que son importantes y que estamos promocionando es la compra del libro de las memorias del festival. Este libro se realizó con mucho esfuerzo, especialmente de algunos de nuestros patrocinadores como Marielita y como Beatriz, y está a la venta por un precio de 58,000 pesos más los costos de envío. Pero digamos, para hacer un solo paquete de todo esto, hicimos una promoción especial
que tiene el bono de apoyo, el libro y el envío por 200.000 pesitos. Entonces esperamos que todos nos ayuden, nos colaboren con alguna de estos ítems. La cosa que me quedaba pendiente de mencionarles es el otro programa que tenemos en la fundación, que es el curso de turismo histórico y emprendimiento sostenible. Este curso tiene una inversión de 1.600.000 pesos, es absolutamente virtual, está supremamente interesante porque, pues digamos, se está tratando de tener un conocimiento más claro para el futuro próximo que tenemos, que es preparar a la gente en los diferentes municipios para que ellos realmente aprendan a vender todo este patrimonio histórico que tenemos en nuestro departamento, en nuestra ciudad, en nuestro país. Entonces los invitamos a todos a que se hagan partícipes de alguna de estas cosas que les he mencionado. Listo, gracias. Ahora sí podemos continuar. Bueno, gracias, Esperanza. Sí. Vamos a continuar. Carlos Mauricio, Marco, hay de pronto un tercer capítulo que podemos abordar ahora, dejando un poquito el tema hispánico para abordar el de la independencia. También muy importante porque aunque pues Boyacá es realzado en todas las 3 etapas, también aquí pues se dio la gran batalla de Boyacá, la definitiva para la independencia. Entonces, por favor, ¿cómo recogieron ustedes esos sucesos en este documental? Gracias. Sí, cómo no. El tercer capítulo tiene por título Una utopía hecha nación. Una utopía hecha nación, y nos centramos en todos esos acontecimientos que tuvieron lugar ahí en Tunja y Boyacá, que es el escenario principal de la etapa final de la campaña libertadora por librar este territorio, la Nueva Granada, de la influencia del imperio y el dominio español. Nosotros, junto a Henry Neiza Rodríguez, cada capítulo tiene un detonante que, digamos, lo justifica el inicio de ese recorrido por los diferentes escenarios de acuerdo a cada capítulo. El tercer capítulo, Henry enciende su televisor y aprecia una noticia de un canal local donde muestran el estado de deterioro del cuartel general de Tasco, uno de los principales lugares, lo que significó la etapa de la batalla de Puente Boyacá. Y entonces Henry, al ver esto, decide precisamente en este tercer capítulo iniciar el recorrido para acercarse de primera mano y con su cámara fotográfica a estos escenarios de la historia ya ligados a otra época, que es la de la independencia, es decir, el siglo XIX. Por eso el título del Camino de los Siglos. Vamos desplazándonos en el espacio-tiempo, pero manteniéndonos ahí en el mismo territorio, que es algo realmente increíble, que un departamento pueda ofrecer todos esos elementos a través del tiempo, desde lo prehispánico, lo originario, pasando por la colonia y luego la independencia, y diferentes procesos históricos que tienen lugar ahí y que hacen de Boyacá escenario protagonista de los mismos. Entonces, Henry cita un lugar que puede referenciarnos acerca de lo que era precisamente el poder español y cómo se había reflejado Tunja y toda esta región como colonia, y es la casa del escribano don Juan de Vargas, que es un lugar realmente espléndido, un museo colonial ahí en el centro de Tunja, maravilloso, donde nosotros podemos ver reflejado toda esta influencia mediterránea, precisamente como lo dice el protagonista, todos estos elementos arabescos, de la construcción de interiores, de patios con fuentes de agua, con muchas flores, precisamente para darle mucha frescura en los días de verano. Todos estos elementos propios de la arquitectura, del patrimonio material, los tocamos ahí, y vemos también todo este poderío de los funcionarios españoles que tenían lugar precisamente en cargos como el del escribano Juan de Vargas. Vemos todas estas pinturas que existen en los techos de esa hermosa edificación, como lo dijimos desde un inicio, van muy relacionados con el interés del personaje al ser artista plástico, de acercarse a todas estas representaciones pictóricas del patrimonio cultural en diferentes épocas.
Una vez él termina ese viaje y ese recorrido por esa hermosa casa, pues ahora sí nos dedicamos a lo que va a ser todo el proceso de independencia, empezando con la figura primordial precisamente para acercarnos a este fenómeno histórico como lo es Antonio Nariño, y por eso nos desplazamos hasta Villa de Leyva. Antonio Nariño, como ustedes saben, figura principal, fundamental de todo el proceso de independencia, el autor de los derechos del hombre y del ciudadano. Conocemos este lugar que se configura como en su última morada, los últimos años de vida los pasa ahí en Villa de Leyva, y luego ya nos desplazamos a lo que va a ser pues los escenarios principales de las batallas, como son Puente de Boyacá. Tenemos la oportunidad de asistir a todos los diferentes monumentos que hay ahí en Puente Boyacá, porque a veces las personas, muchos de ahí de Boyacá, piensan que el puente es solo el puente, ahí referenciando precisamente parte de toda la estatuaria monumentaria que hay, pero vamos también a otros escenarios que existen ahí en Puente Boyacá, como el monumento a Simón Bolívar, que es espectacular. Precisamente son las posibilidades que brinda el audiovisual desde la cámara, con su óptica de acercarnos, más allá de lo que nos brindan los ojos, a todos estos detalles, de estas hermosas esculturas, de estos monumentos que realmente, además de ser elementos de patrimonio histórico, son realmente obras de arte. De ahí nos desplazamos a otro lugar que es muy importante, porque no solamente nos centramos en las figuras principales del proceso de independencia, como son Antonio Nariño, Francisco de Paula Santander, Simón Bolívar, sino miles de hombres, venezolanos, colombianos, llaneros, afrodescendientes, indígenas, mestizos que nutrieron ese ejército, nada más y nada menos emuló casi la famosa epopeya de la famosa campaña épica de Aníbal pasando los Alpes rumbo al Imperio Español. Estos hombres en el páramo de Pisba, a unos 4.000 metros de altura, con un vestuario muy mal acondicionado, son capaces de superar todas estas condiciones ambientales tan terribles y que significó muchas bajas para el Ejército Libertador, con el fin precisamente de lograr la libertad para este territorio. Visitamos lugares como el cuartel de los aposentos de Tasco, que es como en el capítulo 1, uno de las secuencias más difíciles por el estado en que se encuentra este sitio principal desde donde Bolívar escribió cartas al presidente de Venezuela y donde las tropas pudieron como poder retomar fuerzas, tener elementos para la salud de los diferentes hombres que estaban peleando estas batallas. Y la parte final está relacionada con Venta Quemada, un lugar que ya nos permite como concluir todo el proceso, donde se firma pues ya como un acta oficial de rendición después de la batalla de Puente Boyacá. Conocemos personajes como Pedro Pascasio Martínez, el Negro José, conocemos a la historia de José María Barreiro y su derrota ahí en esas piedras muy cercanas a Puente Boyacá. Entonces, este tercer capítulo, para dar paso al guionista, va relacionado en todos estos elementos de la independencia, en estos lugares que he comentado, desde Tunja, Villa de Leyva, Puente Boyacá, Tasco, Gámeza, Tópaga y finalmente Venta Quemada. Bueno, uno de los elementos principales para poder complementar lo que acaba de decir el director Marco Paredes y uno de los hilos narrativos es la famosa campaña libertadora. Estos 77 días que quizás son los más importantes para nuestra construcción como nación. Esta campaña libertadora que prácticamente pues es liderada por Simón Bolívar y por Francisco de Paula Santander. Infortunadamente, una de las estatuas de Santander, una de las réplicas de la estatua de Santander que se encuentra en el puente de Boyacá, fue vandalizada acá en la ciudad de Popayán. Tengo entendido que esta estatua se hicieron aproximadamente 3 o 4 copias, una de ellas está aquí en la ciudad de Popayán y fue vandalizada durante el contexto del paro nacional que se adelanta en este momento. Fue arrojada de su pedestal y además de eso fue cubierta con aerosol. No hay que olvidar que no solamente Santander es el gran arquitecto de la nación, el gran constructor de la nación, desde la teoría y desde las leyes, sino que también los caucanos tenemos una gratitud muy grande, muy inmensa con él, porque él es el fundador de la Universidad del Cauca, en conjunto con Simón Bolívar. Bueno, entonces retomando estos elementos, el tercer capítulo de la miniserie El Camino de los Siglos se enfoca en esta gesta libertadora, en todo ese recorrido, esa especie de éxodo que arranca prácticamente
en el río Arauca y que va a terminar 77 días después con la llegada de Simón Bolívar a Santa Fe de Bogotá. Nos llamó muchísimo la atención y se le dedica una parte muy especial cuando toda esta cantidad de guerreros, es decir, después cuando Bolívar atraviesa el Arauca y se reúne con Santander. Santander tiene más o menos 2.200 hombres y todos estos 2.200 hombres toman la vía más difícil de todas, pero era por la única que no los podían atacar los españoles, que es la del páramo de Pisba. Y cómo en medio de este paisaje helado, en medio de este ambiente glaciar, van muriendo, van cayendo hombres y hombres, en parte porque no tenían la ropa adecuada para poder atravesar un páramo. Eran gente supremamente humilde. De hecho, en las cartas de Barreiro se burla del ejército de Bolívar porque dice que es un ejército de harapientos, es un ejército de haraposos. Lo que no sabía era que ese ejército de harapientos finalmente lo iba a capturar a Barreiro y lo iban a terminar fusilando. Entonces, describir toda esta odisea, esta égira, de toda esta cantidad de personas, esta multitud que atravesando el páramo de Pisba empieza a caerse, empieza a derrumbarse, y no solamente los hombres, sino también los animales. Parte de la caballería perece ahí y queda y mueren todas estas bestias, todos estos caballos y yeguas en medio del fango. Es prácticamente una gesta con todas las características épicas narrativas. Posteriormente, cuando logran salir ahí de este espacio, pues que es totalmente helado y siniestro para toda esta expedición, y logran llegar pues a las primeras poblaciones y cómo los reciben los habitantes, los sacerdotes. Cómo será que muchas veces hay mujeres que para que estos soldados se puedan vestir les regalan sus faldas. Eran soldados que andaban con la ropa en harapos, eran sobrevivientes de ese infierno helado, y las mujeres incluso les regalan faldas. Muchos de ellos van y pelean las guerras, van y pelean las batallas que siguen de ahí en adelante, las pelean en falda. Esa parte nosotros la retomamos de una forma muy especial en este tercer capítulo de la miniserie. Y también nos concentramos mucho en una estancia histórica que precisamente el director acaba de mencionar, que es la hacienda de aposentos de Tasco. Ese es uno de los cuarteles de Simón Bolívar, donde los hombres llegan a recuperarse después de ese paso tan terrible por el páramo de Pisba. Ahí lo utilizan como hospital y nuevamente empiezan sus entrenamientos y nuevamente empiezan a rearmarse ahí. Y de ahí, ese es uno de los sitios claves a partir de los cuales ellos van a llegar posteriormente al pantano de Vargas y luego a la batalla de Boyacá, que es la confrontación más importante de toda nuestra historia. Para nosotros era un objetivo fundamental ir a la hacienda Aposentos de Tasco. Ese es un sitio clave histórico para nosotros los colombianos. Qué tristeza, y este es el otro hallazgo triste en medio de todos los hallazgos que nos enorgullecen, pero este es un hallazgo triste, y que nosotros, a todos ustedes que son personas que trabajan y se mueven en el mundo de la historia, que hagamos nosotros un llamado a la gobernación de Boyacá, al gobierno nacional, al Ministerio de Cultura, para que se preserve ese sitio. Cuando el equipo llega a la hacienda Aposentos de Tasco, encuentra totalmente destruida esta hacienda, sus paredes derruidas, el sitio abandonado, ganado pastando cerca y alrededor de este lugar que es patrimonio. Ese fue el sitio al que llegaron las tropas libertadoras después de haber atravesado el páramo de Pisba, y antes del páramo de Pisba, después de haber atravesado todos los llanos, ¿no? Desde Boyacá. Es un sitio esencial para nuestra historia, pero cuando se fue a visitar estaba en ruinas. Yo les voy a compartir un minuto donde el personaje ancla, el maestro Henry Neiza Rodríguez, llega a este sitio y el desconcierto de encontrar este sitio en este estado. Como les decía, mientras nosotros hablamos en este momento, seguramente una parte de ese sitio se ha estado cayendo mientras nosotros hemos estado dialogando en este momento. Permítame un momento, voy a compartir con ustedes este fragmento del documental.
La verdad produce rabia, tristeza, vergüenza el estado en que se encuentra este monumento. Los techos destruidos, los muros agrietados, la infraestructura deshecha. Tal vez el sitio, el edificio más representativo hoy esté casi que en ruinas, ante un inminente colapso. Y llama mucho la atención que los gobernantes de turno van, ponen unas banderas, hacen unos eventos, pero no ocurre nada. Esto no es solo una decisión de entes gubernamentales. Aquí influye mucho la comunidad, influye mucho la academia, la escuela. Yo creo que si empezamos por las generaciones más pequeñas a darle ese valor a la historia, al legado, a esta identidad, podríamos entre todos como construir justamente esta apropiación social del patrimonio. Bueno, es un llamado para recuperar este espacio. En alguna ocasión que tuvimos oportunidad de hablar con el director Marco Paredes, Marco reseñaba que existían dos tipos de vandalismo en este país: los que destruyen directamente el patrimonio, los que lo deterioran por voluntad y fuerza propia, en un acto de ignorancia, de desconocimiento, de furia, destruyen algo que es de todos. Ni siquiera es de ellos, sino que nos pertenece a todos. Pero que también hay otro tipo de vandalismo, que es el abandono del Estado, el abandono de la región, incluso el abandono de nosotros como colombianos hacia todos estos sitios. Este otro tipo de vandalismo, que es el abandono y la indiferencia estatal, puede producir incluso más estragos que el vandalismo que es intencional. Más estragos que el del tipo que va con un graffiti y destruye algo o que derriba una estatua. Este es otro tipo de vandalismo que es por ausencia. Imagínense este lugar tan importante en la historia de Colombia, ubicado en el corazón de Boyacá, que debería ser un museo, debería constituirse ahí un museo, y está completamente abandonado. Lo habitan las aves, los perros, el ganado. Ese fue un hallazgo infortunadamente triste. Pero también el grupo encuentra un sitio que está increíblemente preservado, que es el de la batalla del puente de Boyacá. Y bueno, y cerca de ahí el sitio donde Pascasio captura a Barreiro, donde además también hay unas piedras con petroglifos. Yo quisiera que el director nos cuente también un poco sobre esa experiencia. Sí, claro, que sí, esa es como la parte del clima del capítulo Puente Boyacá, luego de que hemos conocido como el contexto de la influencia española durante la colonia con personajes como Juan de Vargas y su casa, pasando por el origen de toda la causa independentista con Antonio Nariño, pasando luego también por Tasco, por el páramo de Pisba, ese episodio tan tremendo, llegando a Tasco, podemos ya dirigir también pasando por Puente de Gámeza y los molinos de Tópaga, que los debemos de mencionar como batallas importantes y que no son muy mencionadas dentro de la ruta de la independencia, porque digámoslo, Pantano de Vargas y Puente Boyacá, y también lo de Páramo de Pisba concentra toda la atención, pero las batallas de Tópaga y Gámeza fueron fundamentales también dentro de este proceso de ir limitando las posibilidades de reacción del Imperio Español. José María Barreiro, precisamente como lo indicaba el guionista, se burlaba, se mofaba de nuestras tropas por su mala vestimenta, sí, por su mala formación, porque es que el ejército español era un ejército imperial, un ejército profesional, muy bien pertrechado, con muy buen armamento, muy bien alimentado, muy buena estrategia. Entonces, estos escenarios son muy importantes para llegar a Puente Boyacá, que es donde es el clima, digamos, lo del capítulo. La batalla de Puente Boyacá, la batalla de Boyacá, que es la principal de nuestro proceso de independencia, donde se va a sellar por fin el triunfo sobre todas estas fuerzas imperiales. Ahí Simón Bolívar y José María Barreiro tienen una batalla tremenda, campal, separados por este río Teatinos y el puente que pues hoy conocemos. Lo más paradójico de todo eso y que me parece a mí refleja un poco los contrastes de Colombia como nación es el hecho de que estos monumentos fueron restaurados como están hoy
gracias a capital español, capital extranjero. La USAID, Estados Unidos invirtieron dinero en un monumento que es sobre la independencia precisamente del dominio extranjero. Es particular esos elementos y son los que nos interesa de alguna manera que el espectador pueda reflexionar, porque nuestra intención desde la dirección general no era acercarnos a fechas, monumentos y eventos importantes de la historia con una intención informativa simplemente. La idea es brindar los elementos para que la audiencia pueda tener capacidad para comprender la dimensión de estos elementos patrimoniales y cómo ellos aportan a la construcción de su identidad desde la diferencia que ha sido nuestro gran reto. Por eso el título también, una utopía hecha nación. Es que es increíble cómo estos hombres, en cabeza de Bolívar, de Santander y los miles que hemos mencionado de hombres del pueblo, pues logran vencer a este imperio español que era tan fuerte, tenía tantos elementos a favor, digámoslo, desde la estrategia militar. Realmente es único y bueno, es parte también del proceso que llevamos en estos 200 años de construcción de la identidad nacional, pero que hay un elemento que no se ha podido de alguna manera superar y es algo que tocamos dentro del capítulo cuando nos referimos a la esa pugna que existe entre los colombianos desde la dimensión política. El historiador José Dionel Benítez Rodríguez, que participa en el tercer capítulo, es un experto en la figura de Santander y de Bolívar y demás, habla acerca de eso precisamente, con la patria boba, con los centralistas y los federalistas, luego con los mosqueristas y los obandistas, y hemos llevado 200 años de una continua disputa política que no se debe terminar porque es parte de las contradicciones propias del quehacer político, sino es que esas estén mediadas por la violencia. Ese ha sido el gran inconveniente que hemos tenido como nación, que no hemos podido desligar la violencia de la confrontación política e ideológica que debe estar siempre ahí presente. Y desde hace 200 años venimos en esa misma espiral con diferentes ideologías de cada momento histórico, tienen nombres, como lo decía, centralistas, federalistas, luego liberales y conservadores, cachiporros, chulavistas, y bueno, y así hemos seguido evolucionando y tal vez seguiremos en esa línea. Por eso la importancia de tratar de, con estos contenidos, más allá de ofrecer información cultural y demás, tratar de brindar elementos de reflexión para construir escenarios diferentes desde la diversidad, desde la diferencia que es el gran reto de la nación colombiana, porque es una nación multidiversa y con muchos procesos en su interior para precisamente tratar de construir esa utopía. Ya hasta el día de hoy continuamos en ese proceso. Muy interesante. Mira, me gustaría, mientras nos hacen sus preguntas, ya llegó el capítulo de preguntas y respuestas, y mientras nuestro historiador Carlos Mauricio nos regala otros conceptos, quería señalar que aquí está presente, acompañándonos con nosotros, el presidente de la Academia Nariñense de Boyacá, don Javier Hernández, historiador y periodista muy notable, y nos hace una reflexión muy importante. Él que como fervoroso de Nariño y de la gesta de independencia nos dice, en realidad la conquista no fue tan cruel como las conquistas europeas. Allí acababan con las civilizaciones, aquí se mezclaron. Yo creo que eso es una tarea pendiente de los colombianos. Somos una raza maravillosa, mestiza. Todavía no le hemos dado la importancia que tiene es eso, esa nueva mezcla que no surgió en ninguna otra conquista, que realmente todavía es una raza que tiene que decir mucho al mundo. Entonces, al apropiarnos de nuestra identidad, como tú nos estabas invitando, Marco, pues tenemos que recalcar el valor, los valores que nos legaron tanto los conquistadores como nuestros ancestros indígenas, y efectivamente empezar a construir una nacionalidad que respetemos y amemos. Eso es lo que nos falta un poco porque no sabemos de dónde venimos, pero venimos de seres maravillosos que vinieron a luchar, que nos legaron pues técnicas ancestrales. Carlos Mauricio, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, estimada Mariela. Yo creo que uno de los grandes elementos de nuestra cultura y de nuestro mundo son los aportes que nosotros tenemos, no solamente en nuestra parte, no solamente en nuestra parte física, sino sobre todo cultural, heredada del mundo de los indígenas. El mestizaje profundo que hubo acá en América, mucho de lo mejor que nosotros tenemos es heredado de nuestros ancestros indígenas, como les decía, no solamente en la parte física, sino también en la parte cultural, en la parte intelectual, y también los grandes aportes que han hecho que realizaron los afros en nuestro país. Nuestro país no tuviera la riqueza tan grande que tiene hoy sin los aportes culturales de los afros, en aspectos culturales como la música, como la literatura, como la gastronomía, etcétera. La música es impensable sin los afros en toda América, tanto en el rock de los Estados Unidos como en todas las músicas latinoamericanas. Lo mismo la literatura, son unos aportes grandísimos los que han realizado tanto los afros como los indígenas. En ese orden de ideas, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que ojalá nosotros podamos respetarnos entre todos a partir del reconocimiento de todos esos aportes que se han hecho, porque el mundo hispánico también legó para nosotros aportes muy grandes, como el idioma, por ejemplo, que nosotros estamos hablando en este momento, el español o castellano, que es uno de los idiomas más hermosos y más ricos que hay en el mundo, y más hablados además, ¿no es cierto?, por la extensión geográfica. Nosotros acá en América tuvimos oportunidad de conocer de primera mano el siglo de oro español, esas obras maravillosas que se crearon en España, Cervantes, Quevedo, bueno, toda esta cantidad de escritores, muchos de ellos influenciaron directamente a la madre Josefa del Castillo, que aparece en el segundo capítulo. Las lecturas de Santa Teresa de Jesús calaron profundamente en su alma. Nosotros, la arquitectura colonial, las iglesias, nuestra religión, la religión católica o cristiana, sea o no que la profesemos, su cuerpo artístico y además de eso su cuerpo teológico son unos constructos geniales. Entonces, acá a partir de toda esa hibridación y todo ese respeto, pues el gran llamado es a que todos nosotros debemos caber en este país. Todos nosotros tenemos riquezas. Yo personalmente me siento muy orgulloso de la herencia que tengo en mi... No, todo en la parte, sobre todo en la parte cultural de mis ancestros indígenas, de mis ancestros afros y seguramente también de los ancestros europeos. Toda esa amalgama hace que este territorio sea tan rico, que todo este territorio tenga todos estos elementos culturales tan fabulosos, que haya podido crecer aquí un Gabriel García Márquez, que es un escritor de la talla de William Shakespeare, de Cervantes, de Dante Alighieri, de Homero. Es decir, él solamente pudo haber crecido en medio de toda esta riqueza. Escritores como Juan Rulfo en México, como Borges en Argentina. Bueno, todo eso es fruto de toda esta experiencia fabulosa y atroz también, que fue el continente americano en estos más de 500 años de historia que nosotros llevamos. Y para retomar un poco ya el final de lo que hablaba, de lo que comentaba el director Marco, pues también, además como la batalla de Boyacá es el clímax, también hay otros momentos de nostalgia, ¿no? Donde uno se da cuenta de todas las promesas incumplidas que hay en este país, que es el caso de Pedro Pascasio Martínez, el niño que captura al militar de más alto rango en ese lugar, que es el general Barreiro. Lo captura prácticamente un niño de 12 años, Barreiro le ofrece monedas de oro, él la rechaza, se lo entrega a Bolívar y a él le prometen que le van a dar un dinero que nunca se lo dan finalmente. Finalmente a él nunca le dan ese dinero, ya cuando él está muy viejo, cuando él está ya en su edad madura, le dan una pensión y él alcanza a ir a reclamarla solamente una vez,
porque está tan viejito que él ya no puede soportar ese viaje hasta la capital. La reclama una vez, pero también este país, así como de las utopías, es el de las promesas incumplidas, esas mismas promesas que se le incumplieron a los esclavos, que a ellos se les prometió que si peleaban en el ejército libertador de Simón Bolívar, se les iba a dar la libertad, y tuvieron que pasar más de 30 años. Muchos de ellos murieron sin conocer la libertad. Es un payanés, José Hilario López, el que él ve que todos esos esclavos se envejecieron y no tuvieron un solo día de libertad. Había aparecido la ley de libertad de vientres, que era libertad para sus hijos, pero no esta gente que tenía las cicatrices en su piel de las batallas. Ellos no conocieron ni un día de libertad, y ellos ya estando viejos, José Hilario López, este prócer payanés, él les da la libertad, y a raíz de darle la libertad, pues se desata otra guerra, ¿no? Se desata otra de las guerras civiles, que la desata otro payanés, que es Julio Arboleda, el poeta soldado. Pero bueno, eso da para, Otro día para otra charla en charlaremos. otra ocasión. El puente de Boyacá también ha sido objeto, pues, de muchas reclamaciones. El historiador Antonio José Rivadeneira también reclamaba sobre las vacas que estaban realmente, pues, en el altar de la patria. No crean, hemos sido muy descuidados los colombianos en general con nuestro valioso patrimonio tangible e intangible. Ojalá podamos hacer entre todos mucho. Somos un país maravilloso y tenemos bellezas. Ojalá podamos mostrarlo con orgullo. Voy a hacer dos preguntas antes de darle la palabra a nuestro presidente Carlos Moreno. Para ti, Carlos Mauricio, dice, bueno, aparte de decir que Rodrigo Llano nos anota que los padres de la patria son Nariño, Bolívar, Santander, en partes iguales, y Marco, que a los de Tunja se nos dice tunjanos. Bueno, ya cuando vengas más tiempo a Boyacá ya lo dirás con mayor naturalidad. Entonces, a ver, Carlos Mauricio, buenas tardes, nos dice Pilar. ¿Qué hacen las organizaciones y academias de historia para rescatar esos sitios olvidados como Tasco, Molinos de Tópaga y tantos otros escenarios olvidados y casi destruidos? Y posteriormente a Marco nos preguntan cuánto tiempo dura el cortometraje. Y después le damos la palabra a nuestro presidente Carlos Moreno. Bueno, los llamados a preservar todos estos tesoros, pues es directamente el gobierno nacional, que además por ley y que tiene recursos directamente desde lo que es el Ministerio de Cultura, se debe preservar toda esta riqueza. Pero esto solamente es posible también en armonía con el gobierno departamental. En los gobiernos departamentales, la clase política debe ser consciente de que existe un patrimonio que nos pertenece a todos los colombianos, y ellos muchas veces los descuidan. Y en el orden más pequeño, pues también están las alcaldías locales. Pero nosotros, desde la sociedad civil, nosotros deberíamos exigir que se preste atención a todos estos monumentos de manera respetuosa. Todo el equipo, nosotros queremos que así sea, que después de que se emita este documental, esta serie documental, se van a pasar los 3 capítulos de este viernes que viene, en 8 días, se van a transmitir a través del canal Telesantiago y se van a retransmitir a través de Facebook. Aprovecho que en este momento Telesantiago, a través de la fanpage, está conectado con nosotros, así como tengo entendido que la Cámara de Comercio también. Va a ser transmitido, y nosotros esperamos que después de que se transmitan estos episodios, la gente y la academia exija que se restauren estos monumentos o que se preserven. Esta miniserie también es un llamado a la atención, es un acto de conciencia para que nosotros como ciudadanos nos apersonemos de esto, y no solamente esperemos que un político de turno que seguramente desconoce el valor de todas estas riquezas vaya a tener la idea de preservarlas, si nosotros como ciudadanos no lo hacemos. Así que este es un llamado para que esta discusión la demos en las alcaldías
alcaldías, en los consejos municipales, en la asamblea, en la gobernación y por supuesto en el gobierno nacional, que ojalá que hubiera un mayor compromiso desde la parte del Ministerio de Cultura. Nosotros esperamos que después de emitir esa serie, ojalá que logremos tocar algunos de estos corazones para que se puedan preservar varias de estas riquezas que hoy se están perdiendo. Antes de que intervengas, Marco, voy a complementarle y a hacer otra pregunta a Carlos Mauricio. Dice un espectador: he tenido la oportunidad de visitar el Hospital de Sangre en 4 oportunidades, el Templo Doctrinero de Morcote en 2 ocasiones, y aún me produce coraje por el abandono y miseria de estas 2 importantes construcciones. La ley 1916 no tendrá dineros para recuperarlos. ¿Fue eso una ley solo de papel? Y para Marcos, para que lo retenga, también nos preguntan: el cortometraje lo pasará el canal institucional, y viviendo en Bogotá, ¿por cuál medio podría ver el documental? Sigue, Carlos Mauricio. Bueno, ya muy brevemente, para darle paso al director Marco Paredes, pues a mí me parece que, como les decía, nosotros debemos hacer un llamado para que todo esto se preserve. En últimas, si el gobierno decide dar la espalda, entonces acudamos a la empresa privada. Muchas veces la empresa privada tiene interés. Tiene interés no solamente desde el punto de vista de impuestos y presupuestal, sino que muchas empresas privadas y fundaciones tienen como interés preservar este tipo de riquezas. Si el gobierno no nos hace caso, acudamos a la empresa privada. Y si la empresa privada no nos hace caso, acudamos a gobiernos internacionales. Hace un momento el director Marco Paredes comentaba que muchos de estos monumentos, curiosamente, han sido reconstruidos con recursos del gobierno estadounidense a través de la agencia USAID, o también incluso han sido reconstruidos con dineros del gobierno español. Tal es el caso, por ejemplo, el centro de aquí de Popayán. Aquí nosotros tenemos 99 cuadras que son consideradas patrimonio de la nación por su riqueza colonial. Después del terremoto de 1983, muchos de los templos, como uno de los más hermosos que hay acá, que es el Templo de San Francisco, que es inspirado en el barroco colonial, en el ultrabarroco de hecho, fue reconstruido con recursos de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Así que el llamado es a que toquemos las puertas de alcaldías, gobernaciones, gobierno. Si no nos hacen caso, toquemos a las puertas de las entidades privadas, y si no, a los gobiernos internacionales. Pero no dejemos perder todas estas riquezas, que no solamente nos pertenecen a nosotros, sino a los que vienen después, a nuestros hijos. Yo le cedería la palabra al director Marco Paredes. Bueno, para responder la pregunta acerca de la duración de esta serie documental, deben recordar que son 3 capítulos de duración, cada uno 25 minutos aproximadamente. Es un contenido total de 1 hora y media, pero se van a distribuir a partir de capítulos de 25 minutos. Este se va a estrenar el día 25 de junio por la señal del canal Telesantiago de Tunja. Recuérdenlo todos los interesados, canal Telesantiago, si pueden entren al fanpage y síganlo, para que el día 25 de junio a las 6 de la tarde puedan apreciar el contenido. Una vez se emita ahí, empezará todo un proceso, de acuerdo a lo que considere el MINTIR, que es uno de nuestros aliados institucionales, para iniciar su emisión por todo el sistema de medios públicos nacionales, los canales regionales como Telepacífico, Canal 13, Teleantioquia, canales comunitarios, y también estamos haciendo un esfuerzo con la Arquidiócesis de Tunja para producir un tiraje en DVD con un cómic. No habíamos mencionado uno de los elementos que trae esta miniserie, además de la imagen de los capítulos, hicimos un cómic inspirados en la figura mítica de Bochica. Interesaba que los jóvenes pudieran acercarse desde la narrativa gráfica a este cosmovisión muisca, precisamente donde una de sus figuras principales, de sus divinidades, pues es Bochica. Entonces, este DVD con cómic nos va a permitir, es nuestra intención, ir a bibliotecas públicas, a centros culturales y sobre todo a colegios, grados 9, 10 y 11, y tratar de que con este contenido pueda fomentarse la enseñanza de la historia, porque hay una ley que lo exige hoy.
La ley 1874 exige que los contenidos históricos sean nuevamente incluidos en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales. Estos proyectos, como el de la serie El Camino de los Siglos, se pueden convertir en herramientas para uso escolar y el fomento de la enseñanza de la historia. Ese es uno de nuestros propósitos, no solo entretener de la televisión cultural, sino aportar la formación de los estudiantes en el área de historia a partir de todos estos contenidos que nosotros presentamos, y que un profesor con mucha gestión puede utilizarlos para desarrollar sus estrategias didácticas, por ejemplo, visitar los lugares, luego de hacer el abordaje desde el contenido y complementar con los textos educativos. Realmente es una gran posibilidad lo que brindan los audiovisuales y el cine hoy en día para la formación en el aula escolar. Bueno, felicitamos a Villa de Leyva en su cumpleaños. Según nos hace llegar aquí uno de nuestros espectadores, 449 años de Villa de Leyva. Felicitaciones. Y damos la palabra a nuestro presidente, Carlos Moreno. Bueno, yo orgullosísimo como buen boyacense que soy. Boyacá empieza desde el sur de Bogotá hacia allá. Boyacá, todos los bogotanos tenemos una gran influencia boyacense. Este es era nuestra misma cultura, era el mismo altiplano. Por eso Bolívar llega al altiplano, pero decide llegar por el sitio que menos lo esperaban. Y ahí es donde empieza, porque era un gran estratega, y por eso llega por allá, por Tasco, donde tenemos que ir a rescatarlo. De verdad, una felicitación inmensa para ustedes. Se ve que hubo una dedicación de tiempo grandísimo. Director Marco Paredes, Carlos Mauricio, qué buen tema. Hubo investigación, se ve que hubo mucha lectura, mucho trabajo previo, mucho trabajo de campo, mucho tiempo dedicado, mucha coherencia entre todo lo que se está presentando y lo que se presentó. Qué tema tan bien llevado. Creo que no hay ni boyacense, ni bogotano, ni colombiano, ni payanés que no deba tener, sobre todo los boyacenses, debemos coger esta historia y tenemos que tener esta película como debajo de la almohada. Debe ser parte de lo que debemos llevar todos los días para la promoción, que la promocionamos mucho a nuestra querida Boyacá, pero realmente esta suma de esos 3 capítulos dan un resumen fantástico de la influencia de lo que ha sido Boyacá para Colombia, del inmenso arraigo que tiene en todos nosotros esa creación y esto que decíamos y esto que ustedes muestran de una manera fantástica. Una felicitación inmensa, de verdad, qué orgullo de trabajo. Estaremos el viernes, es un viernes 25 de junio, 6 de la tarde, en Telesantiago por Facebook. Ya me lo aprendí porque esa era mi pregunta y es la que quiero promocionar para que todos veamos. Creo que este cortometraje, que debería ser un largometraje, yo pienso que es un largometraje, tenemos que hablar con Cine Colombia. Yo conozco a los de Cine Colombia para que lo pasemos, para que hagamos algo, para que lo metamos ahí, lo podamos promocionar y lo podamos ver realmente, porque creo que es digno para que todo Colombia lo vea. El origen de muchas de las cosas que pasan en Colombia nació en Boyacá y eso creo que es uno de los temas que tenemos que tener. Un orgullo gigantesco y de verdad que mil gracias por esa investigación, esa lecturabilidad, ese trabajo, ese tiempo, esa dedicación, esa coherencia que tuvieron ustedes con este trabajo. De verdad, orgullosísimo está la Fundación de haberlos tenido ustedes en esta presentación tan interesante y los invitamos a que sea parte. Creo que hay un tema en esto que mencionaba el director de trabajar con la educación y que eso sirva como base para la educación. Nosotros estamos trabajando en algo igual, parecido, con un programa que se llama Mañanitas con la Historia, en que estamos buscando que a través de un narrador excelente, Felipe Chávez, un historiador fantástico, conocedor, todos los sábados por la mañana para los niños se dictan unos talleres, unas conferencias absolutamente fantásticas que queremos, precisamente estamos trabajando, estamos llegando al Ministerio de Educación para que se vuelva parte y para que haya una historia que refleje los valores, que refleje realmente todos los temas que hay acá
y podamos, y me parece que ahí cabe perfectamente, podemos trabajar en equipo para esto. Es una oferta que la hago en público, porque de verdad que qué interesante que podamos hacerlo y que podamos trabajar juntos en esto. De verdad, mil y mil gracias. Y para todo nuestro público, los esperamos dentro de 8 días, que empezaremos con nuestra saga de la novela histórica. De este aliado que conseguimos, uno de nuestros miembros de la Fundación Javier, la consiguió Javier Cortázar, en la cual Santiago Posteguillo pasó por ahí, para que ustedes se den cuenta de la dimensión de la gente que vamos a traer dentro de 8 días para que nos cuenten y para que nos den historia. Los nórdicos dentro de 8 días, un tema que creo que es nuevo, apasionante, los invitamos a todos ustedes y por favor ayúdenos a divulgar lo que hace esta fundación, que es un tema que lo hacemos con un corazón inmenso, con unas ganas inmensas, con un desinterés inmenso, pero con un interés por rescatar la historia para que no repitamos los errores, que como dice el famoso dicho, no se repitan errores por no conocer la historia. Muchísimas gracias y de verdad que esperamos que dentro de 8 días nos veamos y seguimos en contacto, director, Marco, Carlos Mauricio, para que sigamos haciendo todas las cosas. Muy amables y feliz tarde para todos. Muy gentiles. Muchas gracias. Un abrazo para todos. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Marcos, Carlos, Desde Marielita, hasta luego. gracias. No se olviden. Mil el viernes gracias, 24. querido. Igualmente, Mariela, muchas Estupendo, gracias. seguiremos trabajando. Así será. Un Un saludo abrazo. muy especial. Muchas gracias por este espacio. Estamos en sintonía. Gracias a ustedes, maravilloso. Gracias, Carlos Mauricio. Gracias, Marco. Adiós. Gracias.